Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hablamos en el anterior vídeo de cómo comenzó la revelación en el mes sagrado de Ramadán. Y vimos cómo fue el primer contacto del profeta Muhammad, la paz sea con él, con Gabriel. Pues fue él y luego a posteriori durante 23 años quien le iba a traer el mensaje del Corán, ese contacto con la revelación y por ende con el mensaje y con la palabra de Allah. Vimos que fue en la cueva de Hirá, en un lugar donde él solo se encontraba consigo mismo, meditando y reflexionando en esos días anteriores y esos meses anteriores a que llegase la revelación, hasta que Allah, ensalzado sea, eligió Leilat al-Qadr, la noche del decreto, para comenzar ese contacto y esa revelación con su amado profeta Muhammad. Y vimos cómo en el hadith que nos transmitió Aisha, la madre de los creyentes, que Allah esté complacido con ella, cómo el ángel Gabriel vino en forma humana y se presentó ante el profeta Muhammad. ¿Y qué es lo que hizo? Le dijo, Iqra, lee. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, Ma ana biqarin. Dice, yo no sé leer. Entonces vimos cómo el ángel Gabriel le estrechó entre sus brazos, le oprimió, le aprisionó, hasta que, como dijo el profeta, me dejó sin fuerzas, le dejó casi asfixiándole y luego le dejó. Y los sabios dicen, comentan, ¿por qué? ¿Por qué el ángel Gabriel hizo esto concretamente? ¿Por qué le aprisionó entre sus brazos? Y los sabios nos cuentan y nos dicen que aquello fue para que el profeta Muhammad, la paz sea con él, supiese que aquello que le estaba ocurriendo no era una ilusión, no era algo imaginario, no era algo que él se pudiese, incluso que estuviese soñando, no, era algo real, tan real que, como él mismo dice, le dejó sin fuerzas, incluso hasta asfixiarle, y eso pasó por 3 veces. Y a esas 3 veces es cuando el ángel Gabriel, la paz sea con él, le transmitió las primeras palabras del Corán. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee en el nombre de tu Señor que ha creado. Y esa es la primera palabra, es el primer verbo, además en forma imperativa, como una orden, no solo para el profeta Muhammad, la paz sea con él, sino para toda su umma, para toda su comunidad. Iqra, lee. Y nosotros tenemos que ser la umma de la lectura, la umma de la escritura, la umma del conocimiento. Y este mes de Ramadán también tiene que servirnos para reflexionar sobre nuestro conocimiento, sobre todo en el din, porque si uno no conoce el din correctamente, su práctica va a ser en muchos casos errónea. Por eso uno de los seguidores, que era Ibn Sirin, decía, este conocimiento que estáis aprendiendo es un din. Por lo tanto, a saber de quién estáis tomando este din. Es decir, cercioraros de quién estáis tomando realmente el conocimiento correcto del din. Y nos cuenta también, y este es otro asunto que quería tratar hoy, nos cuenta Ibn Abbas en un hadith transmitido por Al-Bukhari, Muslim y otros eruditos del hadith, nos habla de que ya estamos hablando, como hemos hablado anteriormente, de Gabriel, del mes de Ramadán, del Corán, nos cuenta Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, de cómo Jibril venía todas las noches de Ramadán al profeta Muhammad, la paz sea con él, para que el profeta le leyese el Corán. Y así nos lo cuenta Ibn Abbas. Incluso se nos cuenta en otro hadith que todos los años, en el mes de Ramadán, el ángel Jibril venía también a recitar y a leer el Corán al profeta Muhammad. Y en el último año, o el año anterior a que el profeta Muhammad muriese, el profeta recitó 2 veces el Corán al ángel Gabriel. Y él mismo entendió por aquel entonces de que su hora estaba pronto por llegar, porque aquello no había ocurrido antes, de que leyese 2 veces el Corán. Y eso fue para que esto se cerciorase y para, digamos, entre comillas, para repasar realmente el Corán y que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitiese correctamente ese Corán a sus compañeros. Y alguien puede decir, ¿y cómo podía recitar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el Corán a lo largo de esos años del Ramadán
cuando aún quedaban bastantes años hasta que se completase la revelación completa del Corán. ¿Cómo leía el Corán si aún no estaba del todo revelado? Pues era muy sencillo, es decir, el profeta Mohammed, la paz con él, recitaba el Corán a Jibril, aquello de lo que se había revelado, porque siempre que venía una revelación, porque podía venir una revelación con una aleya, con dos aleyas o con algunas aleyas, el profeta Mohammed, la paz con él, por orden de Gabriel y por orden de Allah, decía a sus compañeros en qué lugar exacto tenía que ir cierta aleya, ciertas aleyas. Entonces, si descendían, por ejemplo, un grupo de aleyas de la sura de la vaca, del Baqara, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era informado de dónde tenían que ir esas aleyas concretamente. Y entonces decía a sus compañeros, estas aleyas que se me han revelado van en tal sura de entre tales aleyas, entre tales aleyas. Y así se iba estructurando el Corán cómo tenía que ir acabado finalmente. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba recitando en Ramadán el Corán a Gabriel, que era el transmisor del mensaje, el Corán tal cual le había sido revelado en aquellos momentos y luego cada vez que se iba pasando años, pues y se iba incrementando esa revelación. Y por lo tanto el último Ramadán en el que el profeta Muhammad, nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recibió el Corán, el último mes de Ramadán antes de morir, él ¿cómo se llama en árabe? El art, esa exposición, esa lectura que hizo del Corán, fue ya la completa y por lo tanto la hizo 2 veces ante el ángel Gabriel. Por eso, meditando también en este hadith, nosotros tenemos que reflexionar también sobre la importancia de leer el Corán en Ramadán. Y si Allah eligió, como hemos dicho, Laylat al-Qadr, la noche del decreto que está en el mes de Ramadán, para comenzar la revelación, si Allah eligió, como dice en el Corán, Shahru Ramadán alladhi unzila fihi al-Qur'an, en el mes de Ramadán fue revelado el Corán, y si además Allah envió a su ángel Jibril, alayhi salam, la paz sea con él, para que revisara todas las noches de Ramadán el Corán con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eso es una prueba más de cómo Allah quiso realzar su palabra en este sagrado mes. Por eso, como hemos comentado, es muy importante fortalecer y revisar nuestra relación con el Corán, nuestra relación con la palabra de Allah. Por eso pedimos a Allah, Azza wa Jal, ensalzado sea, que nos ilumine, que nos des fuerzas en este mes y sobre todo que implante en nuestros corazones ese amor por su palabra, por el Sagrado Corán, porque nos va a acercar más a él y a comprender más nuestro din. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.